Muy buenas tardes, amigos polifónicos, que siempre están con esta cita pendiente todos los meses a final de el domingo de cada mes, ¿no? Estamos aquí en esta tarde, muy contentos, reitero, porque vamos a estar conversando, tener un diálogo polifónico alrededor de una obra que es cumbre y extraordinaria en la literatura española y por ende en la literatura hispanoamericana, que estamos conectados con España por los asuntos que no es necesario aquí decir ni aclarar. Es un privilegio tener el placer de estar de nuevo conduciendo el programa, estar aquí rodeada con los amigos, con la doctora Cintia Molina, con el licenciado Alberto Pérez y con el doctor Fausto Leonardo Enríquez. Así es que hoy, reitero, vamos a tener un programa en el que vamos a estar abordando distintos aspectos del cantar de Mío Sí. ¿Okay? Y sin más preámbulo, quisiera pedirles que le digan a sus amigos que se conecten para que puedan disfrutar también de este diálogo que vamos a entablar ya mismo. Así que en espera de que eso ocurra, vamos a abrir ya oficialmente el programa. Voy a dar unas pinceladas muy breves para introducir simplemente la obra y ya después de aquí cada uno de nosotros va a abordar un tema que yo anunciaré en su momento. Así es que bien, sin más, empecemos. Empecemos diciendo que el manuscrito del Cantar de Mío Sí, le faltan a este manuscrito la primera página y estamos hablando de alrededor de unos 50 versos. Que la estructura de este texto se desarrolla en tres partes o en tres cantares: el cantar del destierro, cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Cortes. En cuanto a la fecha en que se escribió esta obra, se cierne una ligera diferencia porque algunos investigadores, estudiosos de la obra, la ubican en un año, otro y en otro. En cuanto a la investigadora Dolores Oliver Pérez, prominente estudiosa de esta obra, ella lo fecha en el 1095 y va un paso más. Ella atribuye la autoría, como sabemos es una obra anónima, ella atribuye la autoría del texto a un famoso poeta árabe, jurista, Abu Wali al-Wasaji, discúlpeme si lo estoy pronunciando mal, que ella sostiene lo escribió en vida del Cid. La obra literaria Cantar de Mío Sí está inspirada en las hazañas belicosas de Rodrigo Ruiz de Vivar, el Cid histórico, ¿no? El manuscrito está en cuadernavía, que es la estrofa que se usaba en el Mister de Clerecía, como sabemos, y se usaba el tetrástrofo monorritmo. Innumerables son los estudiosos, como dije anteriormente, que han puesto sus ojos en esta obra, destacándose entre ellos, naturalmente, la figura de Don Menéndez Pidal, de Colin Smith, de Riano Rodríguez Timoteo, Gutiérrez Aja María del Carmen, Alberto Montar, Fruto, Dolores Oliver Pérez, como ya he señalado anteriormente. Pero quiero apuntar, y esto es muy significativo para mí, que a mí quien me guió y me llevó a tomar del agua fresca de este cantar fue el profesor Octavio Di Camillo, un gran medievalista que ha dedicado años a esta y otras obras cumbres de la literatura del medioevo. A él le debo, ¿no?, todo el saber que pude extraer de esta obra tan maravillosa. Y sin más, señores, quisiera ahora introducir a nuestro primer panelista, que será el licenciado Alberto Pérez Lorenzo, que nos hablará del contexto histórico
en que se gesta el cantar de mí o sí. Así que es tuyo el espacio, Alberto. Muchísimas gracias. Qué gusto tengo por poder conversarles y situar el contexto histórico de esta obra para que podamos entenderlo mejor. Lo básico para empezar, quería decirles, lo voy a hacer lo más breve posible. Si me paso de las 2 horas, me paran, por favor. Vamos a ver. Primero tengo que contarles que los primeros pobladores de la península habían sido los celtas, que eran varias tribus que venían del norte, y los íberos, que era otro grupo tribal que venía del norte de África. Y como los polos opuestos suelen pegarse, ¿verdad? Pues habrá habido alguna fricción al principio, pero muy pronto en el medio de la península los celtas y los íberos me parece que dormían juntos y pasaron a ser celtíberos. Es evidente que algo pasaba, ¿no? Los celtíberos eran muy felices y tenían visitas frecuentes de los fenicios y de los antiguos griegos. Venían a comercializar. Y una de las colonias fenicias del norte de África, Cartago concretamente, creció y vino a instalarse a España, a tomar el papel de los fenicios y a explotar las minas de plata. La incipiente República Romana en ese entonces se sintió amenazada por el poderío de Cartago y siguieron 2 guerras púnicas de las que salió vencedora Roma. Y he aquí que Roma surge y le llama a la península Hispania. El otro nombre que tenía era Iberia, que era el nombre que le habían dado los griegos, que significaba tierra de conejos. No sé si le llamaban conejos a los celtíberos, ¿no? Quizás se reproducía mucho, no sé. Pero los romanos bajaron a los celtíberos de los árboles y los sacaron de los castros donde vivían, en pequeñas acrópolis, y vinieron a los lugares al borde de los ríos, donde las calzadas romanas pasaban a través de los puentes. Y de ahí que tenemos lugares topónimos que se llaman Castro Caldelas, por ejemplo, lugar elevado con castillo, y tenemos un montón de lugares en donde tenemos Pontevedra, Pontecesures, Puente Caldelas, Ponte como quieras, que tienen origen en la arquitectura y la ingeniería civil romana, ¿no? He aquí que eventualmente el Imperio Romano va a terminar en el año 476. Es la primera cifra que le digo, cerquita del año 500, y lo digo porque hasta 1453, que coincide con la caída de Constantinopla, los historiadores a esto todo le llaman la Edad Media. Todo. Oscuro, gris, como sea, ahí ponen todo un paquete y eso es la Edad Media. Y les digo eso porque ahí va a estar la canción, el cantar del Mio Cid, va a estar ahí, ¿no? Vienen a la caída de Roma las invasiones germanas, los suevos, los vándalos, los alanos y por último los visigodos, que eran cristianos pero no daban obediencia al Papa, ¿no? Los visigodos expulsaron a los suevos de Galicia, que habían formado su reino, corrieron a otros, se instalaron y eventualmente se insertaron en la sociedad hispano-romana. Decía un profesor portugués llamado Castellanos, irónicamente, que los visigodos fueron conquistadores conquistados. Fueron conquistados por el vino en contra de la cerveza que tomaban en el norte, por el pan de trigo en contra del pan de centeno que tomaban,
y también por el aceite de oliva en vez de la mantequilla con la que cocinaban. Añadan ustedes unas lonjitas de jamón conquistados ya, nacionalizados hispanos, ¿no? Voy a darles otra fecha, año 711, muy importante, y nos estamos ya acercando al tema del Cantar del Cid. El deporte nacional de los visigodos era intrigas palaciegas, atentos para derribar a la Casa Real, envenenamientos, y en una de esas intrigas uno de ellos pidió ayuda a un líder musulmán del norte de África que vino con un montón de gente y desembarcaron en Tarifa y se encontraron con el rey visigodo, don Rodrigo, que incidentalmente estaba arriba peleando con los vascones, y la derrota visigoda fue total, tan total que en 10 años los musulmanes se adueñaron de toda la provincia, de toda la península, quiero decir, y allá en las montañas de Asturias, donde la monarquía visigoda se había refugiado como pudo, va a terminar una escaramuza entre un joven visigodo llamado don Pelayo. Unos dicen que tenía 300 hombres en contra de un numerosísimo ejército musulmán, otros dicen que no pasó de una escaramuza en donde le tiraron piedras a una patrulla que pasaba por allí. Las causas de ese levantamiento que se va a producir en Covadonga, 10, 11, 12 años más tarde, no tiene la fecha exacta de la batalla de Covadonga, entre 718 y 722. En principio era para prescindir de pagar impuestos al gobernador musulmán. Otras porque el gobernador estaba excesivamente interesado por la hermana de don Pelayo, lo cual no tenía por qué escandalizarse tanto, porque la misma viuda, dicen el historiador, la viuda de don Rodrigo, acabó casándose también con el líder musulmán de Andalucía. Como les digo, siguen durmiendo juntos. En el año 732, fíjese cómo va la cosa, todavía los musulmanes avanzan en Francia y se los para Carlos Martel, el padre de Pipino el Breve y abuelo del famoso Carlomagno. Y Carlomagno vivió, no tiene fecha seguro de haber nacido, entre 742, pero sí falleció en el año 814. Y le menciono eso porque 6 años más tarde, en el año 820, es cuando se descubre el supuesto sepulcro de Santiago. Entonces ahí nos seguimos a acercarnos a la cristiandad y al Cantar del Mío Cid. El sepulcro de Santiago fue encontrado y el obispo de Iria Flavia tomó nota de eso, y el rey de Asturias, Alfonso II, enseguida lo incorporó a la temática que va a crear el mito, y se dice que lo hizo para mantener a la nobleza gallega adherida al proyecto de la Reconquista. No sería por otra causa. Pero el hecho es que la importancia del Camino de Santiago va a tener una importancia capital como instrumento de unificación de los reinos cristianos y también, eventualmente, de la Unión Europea. Año 856, un poquito más hacia arriba, los asturianos bajan e integran la ciudad de León, que era ya una ciudad antigua romana, se integra al reino de Asturias y se va expandiendo el control cristiano en la meseta del Duero. 884 se funda la ciudad de Burgos. Acuérdense que el Cid nació a 15 kilómetros de esa ciudad. Y en el año 910 se produce la fundación del Reino de León. O sea, a partir de ahora, Asturias queda en segundo término, Galicia también, y es el Reino de León, usando a Castilla como un condado autónomo, que va a llevar a cabo inicialmente el proceso de reconquista, ¿no?
Bueno, ya vamos acercándonos. Importantísimo, en el año 1017, los fueros de León por Alfonso V vienen a proteger los derechos de la mujer a heredar, cosa inusitada en aquel tiempo. Acertan la inviolabilidad del domicilio en ausencia de su marido. Y contrasten esto con la fragilidad de doña Jimena en el Cantar del Mío Cid, cuando se arrodilla y le dice que dependen de él para todo, y él preocupadísimo va y las lleva a un monasterio y paga para que las cuiden, ¿no? Estos fueros de León también traen la libertad de comercio, regulan las pesas y medidas para fomentar el repoblamiento de la frontera. Ustedes saben que cuando hay guerra, las guerras tienen un efecto negativo muy grande y también tiene uno positivo a nivel social. Cuando se moviliza a la gente y todos los recursos humanos, empiezan a dar compensaciones y animar a la gente para que lo haga, ¿no? Es una forma de escalar. Si ustedes ven algunos municipios en España, muchísimos de ellos se llaman Villanueva o Villafranca. El motivo es que esos pueblos eran sancionados, autorizados por las casas reales para que la gente fuera, les daban títulos de propiedad, les daban exenciones fiscales y les daban una serie de privilegios. Y entonces el contraste del Cid repartiendo ganancias, que decir, pillaje y saqueo después de sus correrías, era totalmente normal en esa época en donde había la raya que separaba a los musulmanes de los cristianos, eventualmente eran amigos, eventualmente eran enemigos. Cuando se aburrían, por supuesto, los musulmanes hacían las algazarras y los cristianos no se quedaban atrás y hacían las cabalgadas. Iban a pillar y a saquear. Era normal. Entre 1043 y 1099, el Cid histórico está al servicio de Sancho II y Alfonso VI. Vamos acercándonos ahora al Cantar de Miguel. En 1065, el reino de Castilla se independiza. Después se juntará otra vez, después se separará y eventualmente va a juntarse de nuevo al reino de León. En 1066 tiene lugar la batalla de Hastings, en donde William de Normandía vence a Harold de Inglaterra, y es por eso que al llevar al clero normando y a la nobleza normanda a Inglaterra, el 50% del inglés tiene raíz latina a través del francés antiguo. 1139, el reino de Portugal se separa del reino de Galicia, que ya no es reino de Galicia, está adherido al reino de León. 1188, durante el reinado de Alfonso IX, en la Basílica de San Isidoro, en León, se lleva a cabo el primer Parlamento Europeo con la asistencia de representantes con poder a voto. En 1207 se produce el Cantar del Mío Cid, supuestamente por obra de Pere Abat. Siempre estuvieron discutiendo si era anónimo o no, ¿verdad? Nunca estuvimos seguros de eso. 1212, la batalla de las Navas de Tolosa pone abierta la puerta de Andalucía y hay la participación de casi todos los reyes cristianos en contra del poder musulmán en España. O sea, en la unidad nacional de la península se va llevando a cabo poquito a poco. 1215, todavía ahí tiene lugar la famosa Carta Magna de Inglaterra. Fíjese la distancia que ha habido entre que León en 1017 comenzase a hacer los primeros fueros hasta la Carta Magna de Inglaterra, que es la base también de nuestra Constitución aquí en Estados Unidos. En 1230, León se incorpora al Reino de Castilla. En 1252 viene la conquista de Sevilla y la coronación de Alfonso X el Sabio,
meritorio por su legislación de las 7 partidas, en donde se fusionan las leyes de Castilla, que venían asociadas a los fueros de León, con el derecho romano. Por eso Alfonso X el Sabio está aquí en el Capitolio de Estados Unidos como uno de los grandes legisladores. En 1428, fíjense lo que va a pasar ahora, el Fuero Viejo de Castilla, el título segundo, párrafo segundo, hablando de las mujeres, dice: al que forzare mujer moza, que dando su natura con la mano, se le corte esta y después sea ahorcado. Contrasten con la investigación de Pedro Luis Lorenzo Cadarso en los malos tratos a las mujeres en el siglo XVII, mucho más tarde. Dice textualmente: la mujer considerada desde la alta Edad Media como un ser moralmente peligroso, incitador al pecado y a la degeneración de costumbres, era el centro de atención de moralistas más furibundos. O sea que no era tan mala la época medieval, después de todo, digo. Y en 1512, a raíz de esa cadena de legislación, surgen las leyes de Burgos, que van a dar protección y derechos a los nativos en América hispana. En otras palabras, y para resumirles, el papel, la vida que narra el Cantar del Cid era una vida dura y era una propuesta de comportamiento humano en cuanto a la valentía, el arrojo, la lealtad y la religiosidad. Importantísimo en ese entonces. En cuanto a las 300 lanzas que llevaba el Cid, que coinciden con los 300 guerreros de Pelayo y los 300 guerreros de Mahoma en la batalla de Badr 624, y con los 300 de Leónidas en las Termópilas, y diría yo con los 300 de Gedeón, Antiguo Testamento, Libro de los Reyes. Curiosidad, ¿no? Que pinta tanto 300. No, no eran 300, eran poco más, poco menos. ¿Preguntas? Van a venir ahorita las preguntas y los comentarios. ¿Okay? Vale. Al siguiente. Así que ha concluido entonces. Muchísimas gracias, porque de veras que ha arrojado mucha luz en cuanto al contexto histórico en que se gesta esta obra, ¿no? Y que es muy importante tener esos conocimientos para poder entender lo que se ve y lo que emerge de la obra en sí. Entonces, a mí me corresponde hacer mi intervención ahora, la cual he titulado El cantar, el Cid campeador, un héroe épico creado a imagen y semejanza de Jesús. Repito, el Cid campeador, un héroe épico creado a imagen y semejanza de Jesús. Este es un trabajo, naturalmente, que está, como decimos, en work in progress, que estamos todavía trabajando sobre él porque es muy extenso, un trabajo que estoy haciendo. Bueno, el Cantar de Mio Cid es una obra versificada, escrita en lengua castellana durante la Edad Media y representa la actitud colectivista del pueblo español que puso su filosofía religiosa a través del Cid campeador. Esta importante obra literaria es anónima, hasta donde se sostiene. Quienes dicen que no, ya le han atribuido un autor. Es una obra anónima y a esto dice Colin Smith en sus estudios lo siguiente, cito: hay muchas producciones artísticas de carácter anónimo e imposibles de atribuir en la Edad Media, edad en la que el individuo rara vez pensaba en reafirmar su personalidad y pocas veces creyó que su nombre o fama en la tierra tenían derecho a sobrevivir. De ahí el anonimato de tantas otras obras. Fin de cita. No le llamaremos poema al cantar, evitando el anacronismo, ya que este término de poema no entró en uso sino hasta el siglo XIV. Y el cantar empezó a sonar por tierras del Duero
a mediados del siglo XII. El hecho de que el protagonista de este cantar sea un hombre con nombre y apellido es evidencia del germen incipiente de la individualidad que más tarde, con Pico de la Mirandola a la cabeza, reclamaba el reconocimiento personal de los hombres. Lo apuntado coloca al hombre en el centro de la creación y dejó por sentado que la relación con Dios es un asunto individual. La nueva conceptualización del hombre ante Dios y la sociedad dio como resultado la configuración de un héroe que llenaba las expectativas cristianas. Las hazañas de Rodrigo Ruiz de Vivar en el imaginario colectivo fueron alcanzando una dimensión inverosímil que dio paso con el transcurrir del tiempo a un ente de ficción que llegó a representar el concepto del héroe nacional que imitaba en gran medida al héroe mayor Jesús. La religiosidad del Cid queda de manifiesto en la mesura de su conducta, ya que nunca pierde los estribos cuando se ve calumniado por sus enemigos y desterrado por el rey Alfonso VI. El esplendor de la lengua, que con el paso del tiempo se conocería como la lengua de Cervantes, se yergue espléndidamente en el cantar de Mío Cid. El tema que ha despertado mi interés dentro del cantar para este diálogo polifónico es, reitero, el Cid campeador, un héroe épico creado a imagen y semejanza de Jesús, me lleva a decir lo siguiente. 3 puntos fundamentales hay que tomar en cuenta cuando se establece esta analogía. 1, que fueron ambos injustamente acusados, es decir, Jesús y el Cid. Fueron acusados ante autoridades máximas. Segundo, que aceptan su destino sin poner resistencia. Y por último, que tienen que lavar su honor con sangre. El Cid literario que se construye cumple con la misión primordial de expulsar a los árabes de España, y la acusación de hurto que se formula contra él no es más que un motivo para justificar la empresa belicosa que tendrá que realizar, y con ello logra la reconquista territorial y espiritual de España. La figura del Cid literario posee una simbiosis interesante y paradójica, ya que tenemos a un Cid belicoso que mata moros a diestra y siniestra por un lado, y por el otro tenemos a un Cid muy mesurado que mantiene a raya sus emociones aún en situaciones que pueden desencajar hasta al más dócil de los mortales. Lo apuntado viene del hecho de que cuando su enemigo mayor, el conde García Ordóñez, formula la acusación ante el rey Alfonso VI de que el Cid había hurtado parte de las parias, él no muestra ninguna reacción de ira, de venganza, más bien lo vemos muy calmado. Tampoco usa el filo ni la punta de su tizón, de su espada, para lavar la honra de sus hijas, doña Sol y doña Elvira, que fueron vilmente golpeadas y sometidas al escarnio público por sus esposos, los infantes de Carrión, en el Robledal de Corbes. La sumisión del Cid mimetiza la conducta de Jesús, ya que en vez de enfrentarse a los malvados, acepta tranquilo su destino y deja que el rey repare el agravio hecho a sus hijas, y no hace nada más. El control de las emociones humanas en situaciones tan delicadas y comprometedoras le atribuye un misticismo y una cualidad sobrenatural al Cid, como vemos en los siguientes versos, cuando él dice: gracias a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Fin de cita.
En las palabras del Cid se advierte claramente que tiene una gran fe y que como Dios está en lo alto, sabe que él es inocente y que todo viene de sus enemigos malos. Queda implícito que el campeador cifra toda su confianza en Dios, que está de su parte. Además, la palabra albricia, de acuerdo al diccionario de la lengua española, tiene una connotación de júbilo, de alegría. Y vemos que el Cid la utiliza cuando va a ser desterrado. Sin embargo, el Cid la utiliza en un momento de dolor, la palabra albricia, reitero, y en un momento de tristeza. Entonces surge la pregunta, ¿de qué se alegraba el Cid? Se puede alegar que se alegraba de tener la oportunidad, por medio del destierro, de llevar a cabo una misión divina, expulsar a los moros de España. Se puede también afirmar que el Cid que el Cid se alegraba de poder demostrarle al rey su lealtad a través de sus acciones. El destierro del Cid era visto por los cristianos como una muerte. Y cito las palabras que dice en el cantar. Grande duelo había o tenía la gente cristiana al verlo, ¿no? Que iba en su destierro. Para los cristianos, el Cid era un dechado de virtudes. Es por eso que decían, cuando lo veían pasar frente a sus casas, Dios, qué buen vasallo, si tuviese un buen señor. El Cid lucha contra el islamismo más fanático y bárbaro, con la intención de reivindicar a España del paganismo que la estaba invadiendo. Es por eso que lo construyen a imagen y semejanza de Cristo. El paralelismo entre él y Jesucristo es reiterativo en el cantar y se puede establecer fácilmente a través del destierro, a través de la cantidad de hombres que lo abandonan todo por seguirlo, a través del simbolismo del perdón, a través de la visita en sueño que le hace el ángel Gabriel y a través de la sangre que derrama por su codo. Como sabemos, las escrituras aseguran, es decir, la Biblia, que Jesús derramó su sangre para obtener el perdón de la humanidad ante Dios. El Cid también debía derramar sangre para obtener el perdón y lo hace. Y lo vemos cuando dice, espada, tajador sangriento trae el brazo, por su codo la sangre va destellando. Si leemos en Hebreos 9:22, allí leemos lo siguiente, dice, sí, casi todas las cosas son limpiadas con sangre, según la ley, y a menos que se derrame sangre, no se efectúa ningún perdón. Fin de cita. El destierro del Cid es semejante al sufrimiento de la pasión de Jesucristo, ya que tanto el primero como el segundo sufrieron sin que la muchedumbre que los quería pudiera hacer nada para evitarles el dolor que los invadía. El Cid se expone al escarnio público cuando va de puerta en puerta como un mendigo buscando que alguien le dirija la palabra o le abra las puertas para tenderle una mano. El dramatismo de la escena es semejante a la que vivió Jesús cuando iba rumbo al Calvario y está a tono con la épica, ¿no? Todo este dramatismo. He de señalar que la única persona que le dirige la palabra al Cid es una niña de 9 años y lo hace para confortarlo. Bíblicamente esto es muy significativo, ya que en el Salmo 8:2 se nos dice, cito, de la boca de los niños y de los lactantes has fundado fuerza a causa de los que te muestran hostilidad para hacer desistir al enemigo y al que toma su venganza. Fin de cita. La conversación que la niña sostiene con él es señal de que éste tiene la aprobación de Dios para realizar como Jesucristo una hazaña divina. Cito, dice la niña, ya campeador,
en buena hora ceñiste espada. El rey lo ha vedado. Anoche de él entró su carta, con gran recaudo y fuertemente sellada. No os osaríamos abrir ni acoger por nada, sino perderíamos los haberes y las casas, y además los ojos de las caras. Si en el nuestro mal vos nos ganáis nada, mas el Creador os valga con todas sus virtudes santas. Fin de cita. La niña es la portavoz del pueblo y de Dios. La edad de la pequeña, 9 años, repito, encierra un simbolismo religioso muy marcado. De acuerdo al diccionario de símbolos de Cirlot, vemos que el número 9 contiene el siguiente simbolismo. Cito: The triangle of the ternary and triplication of the triple. It is therefore a complete image of the three worlds. It is the end limit of the numerical series before its return to unity. For the Hebrews, it was the symbol of truth, being characterized by the fact that when multiplied, it reproduces itself in mystic addition. In medicinal rite, it is the symbolic number for excellence. It is represents triple synthesis, that is the disposition on each plane of the corporal, the intellectual, and the spiritual. Fin de cita. Como podemos notar, la edad de la niña no es fortuita en el cantar y su rol está en completa armonía con el simbolismo de sus años. El concepto de la trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está implícito en la triplicación del 3 que forma el 9. Además, si aceptamos que los 3 cantares forman parte, es decir, el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar del perdón, si aceptamos que estos 3 cantares forman parte del cantar original, tenemos que concluir que la idea de la trilogía está presente en los 3 momentos de la vida del Cid, que son el destierro, las batallas y el perdón. El perdón real es evolutivo en el cantar y nos encamina hacia el concepto de trilogía que estamos considerando. El Cid logra obtener el perdón a través de su amigo Minaya, a través de su familia y finalmente a través de su presencia ante el rey, lo cual se convierte en el punto culminante del perdón. El primer acto que conduce al perdón lo vemos por medio del amigo y de las acciones bélicas contra los moros. El rey va aplacando su ira a medida que va participando del botín, Y vemos esto, ¿no? Cuando dice, dirigiéndose a su amigo Minaya, ¿no? Que dice lo siguiente: Oíd, Minaya, sois mi diestro brazo. De esta riqueza que el Creador nos ha dado, a vuestra guisa tomad con vuestra mano. Enviaros quiero a Castilla con mandado de esta batalla que hemos ganado al rey Alfonso, que me ha airado. Quiérele enviar en don 30 caballos, todos con sillas y muy bien enfrenados, sendas espadas de los arzones colgando. Después de la conquista de Valencia, el Cid vuelve a enviar a Minaya con más regalos para el rey, y esta vez el intermediario le pide a su majestad que deje salir a Jimena y a sus hijas de Castilla para que se reúnan con el esposo y el padre, es decir, con el Cid. Y aquí vemos el perdón familiar que se le otorga al campeador. Finalmente, una vez que el rey moro Yusef es vencido por el Cid, el rey decide encontrarse
con este a orillas del río Tajo. Y ahí es donde el perdón real se llega a manifestar totalmente. El acatamiento a la justicia real, la mesura, la ejecución de un plan bélico para reivindicar la espiritualidad de España que hemos visto hasta ahora, nos pone ante un Cristo español, el Cid. Las cualidades sobrenaturales del héroe, del cantar, son un tanto inverosímiles. Por ejemplo, es inconcebible que una persona que ha sido acusada de robo no presente ninguna reacción de enojo ni de ira, sentimientos que son puramente humanos. Solo Jesús fue capaz de soportar el vituperio de sus enemigos y encima ponerles la otra mejilla para que lo siguieran golpeando si querían. Es el sí igualmente. Vemos lo inverosímil en la cantidad de miles y miles de moros que va matando con su espada. Y cada vez, como vemos, ese número va aumentando vertiginosamente y decimos, pero ¿de dónde puede matar tanta gente cuando él tiene un ejército tan limitado, ¿no? en número, ¿no? Es decir, vemos que la empresa es dirigida totalmente por Dios, de acuerdo a cómo se configura, ¿no? El héroe de este cantar. Además, también vemos que cuando los infantes de Carrión también ultrajan de la peor manera a sus hijas, ahí va otra vez de nuevo, vemos lo inverosímil, ¿no? Que en vez del padre, ya un hombre con tanta fama, con tanta destreza en la guerra, no tomar directamente venganza y utilizar su espada para acabar con esos canallas, ¿no? Dentro de los puntos de contacto que encontramos para sostener el paralelismo entre el Cid y Jesús, se destacan los siguientes: que el Cid es acusado por un enemigo poderoso, el conde García Ordóñez, y Jesús fue acusado injustamente y traicionado por un enemigo, Judas Iscariote, como dice en Mateo 25:26, cito: tomando la palabra, Judas, que ya estaba para traicionarlo, dijo: no soy yo, ¿verdad? Fin de cita. El Cid, al igual que Jesús, sabía de dónde le había venido la acusación en su contra. Por eso dice el Cid: esto me han vuelto mis enemigos malos. Del mismo modo que el Cid se somete a la justicia del rey, así también hizo Jesús cuando dijo, cito: paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Lo registra Marcos 12:17. Podemos también señalar que ni Jesús ni el Cid reniegan de Dios en los momentos difíciles que viven, más bien muestran su negación por el Padre. La analogía que establezco entre Jesús y el Cid tienen como punto central que ambos fueron escogidos para llevar a cabo un proyecto divino que tenía que ver con la fe religiosa, con el cristianismo en España en este momento. Jesús tenía que reivindicar a la humanidad ante Dios de la caída de Adán y Eva, y él sí tiene que reivindicar a España de la contaminación religiosa del Islam. Y aquí lo dejo porque, como digo, es un trabajo que está en progreso y voy a cederle la palabra a la querida doctora Cintia Molina, que también va a venir a abordar un tema muy interesante dentro del cantar, que tiene que ver con algo que nos toca mucho a nosotros, que somos también unos desterrados, igual que como andaba desterrado el Cid en su momento. De modo que ella nos va a hablar de causas y efectos del destierro, ¿ok? Tanto literario como el que, reitero, sufrimos nosotros. Doctora Molina, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, interesantísimas las dos presentaciones. Es algo que, bueno, me llena de mucha alegría y de muchas memorias, muchas memorias. Sí, mi tema, por supuesto, el destierro, sus causas y sus efectos, el destierro antiguo y el
destierro moderno, pero muy especial. Hoy yo dedico esta presentación, hoy Día de la Independencia Dominicana. Dedico esta presentación a todos los que han sufrido el destierro, el exilio, la emigración, convirtiéndose en el CID, en las CID campeadoras del momento, cada uno en su preciso momento. Somos todos CID campeadores y CID campeadoras. En mi dedicación voy a utilizar este pensamiento de John Pueblo, de su libro Inward. True power is living the realization that you are your own healer, hero, and leader. Cada uno de nosotros somos nuestro propio salvador, nuestro propio líder y nuestro propio héroe. Y por supuesto, la paz, esa paz de la que hablaba Teonilda, que se reflejaba en el CID, es lo que lo hace fuerte. Peace make you strong. Hate, odio, reveals your emptiness. Y ese no era el CID. Kindness feeds your happiness. Anger reveals your fear. Y el CID no tenía miedo a nada. Love makes you free. Solo el amor a España, el amor a la familia, el amor a los amigos y hasta a los enemigos es lo que hace al hombre libre. Y eso pasó con el CID. Bueno, el destierro, ¿qué es el destierro? ¿Qué entendemos por destierro? ¿No? Es el castigo impuesto a un individuo o a un grupo por un delito cometido, expulsándolo de un determinado territorio. Esta expulsión es llevada oficialmente a cabo por el Estado o el gobierno, el que ordena y ejecuta el destierro. A veces ese destierro es voluntario. En este caso, no tiene que haber sido causado por un crimen necesariamente, pero hay condiciones abrumantes que llevan a los hombres a desterrarse. El crimen es entonces causado ¿por quién? No, quizás por el Estado, que somete a los ciudadanos a la miseria económica y social, a la incultura, a la guerra y a todo tipo de injusticias. Bueno, hoy estamos viviendo una experiencia que nos lleva a precisamente entender qué es lo que estoy diciendo en este caso. Hoy somos testigos del destierro a que están sometiendo a los ucranianos. La pregunta es, ¿quién o quiénes cometieron el crimen para que estas personas sean desterradas? ¿Qué ha causado este destierro? Y esa es mi pregunta para todos, para la audiencia, para mis colaboradores, para los que nos ven. Es mi pregunta para todo el mundo. Bueno, el destierro puede ser temporal o puede ser perpetuo. Depende de la condición de la pena, la condición del delito y cómo lo determina el Estado. En el caso del destierro voluntario, este depende de la situación que experimenta el desterrado en el territorio donde vive, como la legalidad, la condición económica o la decisión personal de volver o no al país de origen. El destierro se practica desde la antigüedad. Es un castigo muy antiguo. Y sus causas obedecen a diferentes razones. Hemos visto a través de la historia todos los tipos de destierro, donde vemos que se destierran a las personas por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, el destierro personal, eso lo decide uno,
Pero hoy en día vemos un destierro que está totalmente ligado a la situación, a las condiciones económicas. Eso lo estamos viviendo de una manera horrible. En la actualidad, el concepto de destierro, pienso yo, y esa es mi opinión personal, se ha reemplazado por lo que llamamos la deportación. Las deportaciones no son más que destierro, a veces individual o en grupo. La deportación no es más que regresar al país de origen a personas que han traspasado las fronteras de un estado ilegalmente. Eso, estableciéndose en ese territorio. Estas personas muchas veces huyen de las condiciones a las que los somete el Estado y en ocasiones huyen porque ellos lo deciden también. Hay casos de personas, como en Estados Unidos vemos esto todos los días, que viven desde que son niños en territorio norteamericano y en este caso ellos no decidieron venir, sino que los trajeron sus padres y han vivido aquí toda su vida, pierden la legalidad de regresar a su territorio y de cierto modo pierden su identidad. No pueden salir del territorio norteamericano, crecen, se educan, hablan la lengua, crecen como ciudadanos norteamericanos. Y ellos, muchos, también triunfan como héroes. Ellos son verdaderos Sith. Muchísimos, en algunos casos, o en muchísimos casos, participan militarmente representando a los Estados Unidos. Y aún después de haber participado militarmente en defensa de los Estados Unidos, son deportados, son desterrados. Los envían a sus países de origen, donde ellos no conocen las leyes, no saben el idioma, están totalmente desplazados. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo afecta este destierro a las personas? ¿No? Bueno, según mis investigaciones, la mayoría de estas personas terminan suicidándose, terminan encarcelados, terminan perdidos y muchas veces intentan regresar hacia los Estados Unidos y son apresados, los devuelven, pero el destino de esta gente es muy negativo. Ahora, la literatura, principalmente la escrita por los hispanos en los Estados Unidos, hispanos desterrados, inmigrantes, exiliados, llamémoslos como querramos, plantea esta problemática de diferentes formas. Pero en realidad es el Cantar de Mio Cid, el ejemplo per se de la literatura sobre el destierro escrita en español. Siempre tenemos que ir al Cantar de Mio Cid cuando tratamos este tema de la emigración, del exilio, del destierro, para poder entender exactamente qué hay detrás de todo esto. El Cantar de Mio Cid es uno de dos poemas épicos sobre la historia medieval española que todavía se conserva. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid significa señor en árabe, fue el héroe más brillante y reconocido de la España de la época. El poema narra sus hazañas heroicas, sus aciertos y desaciertos y su realidad como desterrado. La vida de Rodrigo como caballero se inicia a finales del reinado de Fernando I
quien logró unir, bien lo explicó Alberto, los reinos de Castilla, León y Galicia. Al morir Fernando I, Rodrigo ocupa un puesto importante al servicio del rey Sancho de Castilla, a quien ayuda con su heroísmo y lealtad a obtener el dominio de Castilla sobre Galicia y León. Hacia el año 1070, durante el asedio de Zamora, Sancho es asesinado y Rodrigo intenta vengarlo, pero no tuvo suerte. El nuevo rey, Alfonso VI, a quien Sancho ya había arrebatado el trono de León, no le cedió muchos privilegios, aunque sí reconoció que Rodrigo era poderoso y que pertenecía a la nueva clase naciente, ¿ok? La baja nobleza de Castilla. Por estas razones, no hizo de Rodrigo un enemigo necesariamente y le permitió estar con él por un tiempo. Los nuevos nobles apoyaban a Sancho y a Alfonso VI. Y Alfonso VI estaba consciente de esto y de que estaban en contra de la nobleza de León. Bueno, en sí ellos estaban en contra de la nobleza del país, de toda la nobleza. Estas perspectivas históricas se aprecian en el poema desde sus inicios. Los enemigos del Cid son los infantes leoneses y el noble castellano, como ya apuntó Alberto o apuntaron Alberto y Teonilda, García Ordóñez. Observemos que en el poema García Ordóñez y los infantes se presentan como de forma satírica y hasta repulsiva. O sea, vemos esa imagen así repulsiva de estos individuos. Aunque el rey Alfonso VI optó por la reconciliación, la tensión, los desacuerdos y la envidia en contra del Cid perseveraban. Situación que lleva a Alfonso VI a desterrar al Cid en el año 1081. O sea, hubo dos destierros, 1081, 1087 y luego 1089. Ya ese es el final. A ver. Al salir de Vivar, desterrado, el Cid dice, cito, gracias a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Los enemigos causantes de su destierro lo convierten en un hombre sin patria, sin familia, pero también, irónicamente, en un héroe. Como ya se apuntó, el cantar del Mio Cid está dividido en 3 cantares. El cantar del destierro, que es el que me toca a mí, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de cortes. En los 3 cantares se narra el destierro, por supuesto, la vida de Rodrigo junto a sus seguidores, pero también junto a sus enemigos, a sus familiares, viviendo del saqueo de los moros después de haber sufrido la confiscación de sus bienes. También se narran sus glorias y su muerte. Irónicamente, por su heroísmo que lo lleva a la conquista de Valencia, consigue mucho más riquezas que antes del destierro. Así lo afirman estos versos. Cito, los que fueron de pie, caballeros se facen. El oro y la plata, a quien vos lo podréis contar. Todos eran ricos, cuantos que allí cierro cita. Como hombre cristiano, ya también lo apuntaron mis compañeros, leal a sus principios de caballero, al salir de Vivar hacia Burgos y al darse cuenta de lo que les esperaba, dijo el Cid,
Cito, y le dijo a su primo, ánimo, Alvar Fáñez, ánimo, de nuestras tierras nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. Cierro cita. La indiferencia y el miedo de la gente, que aunque muchos querían al Cid y eran leales a él, les impide hospedarlo por temor a las consecuencias dispuestas por el rey Alfonso VI. Y así lo afirman estos versos. Cito, le convidarían de grado, mas ninguno no osaba. El rey don Alfonso tenía gran saña. Antes de la noche en Burgos, de él entró su carta, con gran recaudo y fuertemente sellada, que a mi Cid Ruidíaz que nadie le diese posada, y aquel que se la diese supiese veraz palabra, que perdería los haberes, además los ojos de la cara. Este es el castigo para cualquiera que se acerque al Cid, el desterrado. No solo es humillado, sino que pierde todo contacto humano. Imposiciones del Estado. Como héroe, el Cid nunca pierde su sentido del honor y la responsabilidad para con su familia y seguidores y su pueblo, España. De ahí que encargue a su mujer, Jimena, y a sus hijas, al abad, don Sancho, quien los recibe en San Pedro de Cardaña. Cito, don Sancho. Don Sancho, al ver al Cid, dice, pues que aquí os veo, prended de mí hospedado. A lo que el Cid responde, gracias, don abad, y soy vuestro pagado. Yo adobaré con ducho para mí y para mis vasallos. Mas, porque me voy de tierra, os doy 50 marcos. Si yo algo viviere, os serán doblados. No quiero hacer en el monasterio un dinero de daño. He aquí, para doña Jimena, os doy 100 marcos. A ella y a sus hijas y a sus dueñas, servidlas este año. 2 hijas dejo niñas, prendedlas en los brazos. Aquellas os encomiendo a vos, abad don Sancho. De ellas y de mi mujer tengáis todo recaudo. Si esa despensa os falleciere u os menguare algo, abastecedla bien, yo así os lo mando. Por un marco que gastéis al monasterio, daré yo 4. Cierro cita. Comportamientos similares al del Cid Campeador se observan en los miles de desterrados de hoy, quienes dejan sus bienes, sus familias y las encargan a personas como el abad, el vecino, el compadre, la madrina, la tía, la abuela, el conocido. Saben que quizás no podrán volver y que quizás pasarán muchos años para un reencuentro con sus familias, pero su lealtad, el honor y el deber los convierten en los Cid y las Cid campeadoras del siglo XXI. Al igual que el Cid, muchos regresan con honra y bienes. Otros quedan en el camino haciendo del destierro su perpetua realidad. Esa es mi presentación de hoy, dedicada a todos y todas. Los desterrados, los exiliados, los inmigrantes, todos los que de cierto modo hemos tenido que salir por las razones que sean o los que nos han traído por la oreja, como a Teonilda y a mí, no decidimos esto, nos trajeron por las orejas y hemos tenido que convertirnos en esas Cid campeadoras que somos. Así que esa es mi presentación, esa es mi reflexión sobre este tema. Un tema que, bueno, es muchísimo más largo de lo que he presentado en los 10 minutos. Espero les haya gustado.
Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por tu intervención. En realidad, muy interesante cómo establece, ¿no?, el paralelismo y la comparación entre ese destierro del Cid literario y de la humanidad, que la historia de la humanidad ha sido de un destierro constante por diferentes razones. Muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar al doctor Fausto Leonardo Enríquez, que nos va a hablar de elementos religiosos en el cantar de Mío Cid. Un saludo cordial a todos. Quisiera, aludiendo a los elementos religiosos del cantar de Mío Cid, decir que el Papa ha invitado este miércoles a orar por el cese del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia para que se solucione este gran problema. Así que yo creo que lo que decíamos antes, hay situaciones que no podemos controlar nosotros por la posición en la que estamos, pero sí podemos pedir al Altísimo, de quien se auxiliaba el Cid, para vencer en esta batalla a favor de la paz. Bien, yo también tengo algo enjundioso, pero espero no pasar de no sé cuánto, espero me pueden detener si acaso, pero intentaré ser lo más breve posible. En mi reloj son las 4:10, hora de Honduras, así que espero no pasar de 12 minutos. Cuando pienso en poemas épicos, me viene a la mente la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las Luisiadas, el Cantar de Mío Cid, la Divina Comedia, la Araucana, la Henriada de Voltaire. Hay más, ciertamente. Podría también incluir en esa nómina a el Fausto de Goethe, aunque no es un poema heroico, sino más bien dramático. Es un poema de largo aliento con numerosos elementos de heroicidad. Por lo que respecta a nuestro tema de hoy, el Cantar del Mío Cid, hay que señalar que es una obra que emerge en un contexto de reforma de la Iglesia. El auge de las cruzadas y la reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes. Una característica de la reconquista es justamente la dimensión religiosa. En la península ibérica, la reconquista no era propiamente una cruzada contra los musulmanes, sino un esfuerzo español por recuperar sus tierras, que es por lo que lucha militarmente el campeador. Para una lectura más especializada, más detenida, reposada de la cuestión religiosa, recomiendo la tesis de Caroline Trinity Byfield, que con acierto analiza la influencia herética del arrianismo en el Cantar del Mío Cid. En el Cantar del Mío Cid aparecen reflejadas dos grandes religiones monoteístas, la musulmana y la cristiana. Cabe decir que dichas religiones se sitúan en planos diferentes. La primera, la musulmana, se sitúa en un plano inferior porque está en un segundo plano. La segunda, la cristiana, ocupa un primer plano. Naturalmente, el contexto social, político y religioso de la España del siglo XI y XII está influenciado notoriamente por la religiosidad de inspiración cristiana. La figura del rey español debía ser, junto a sus mejores soldados, un gran defensor no solo del territorio peninsular, donde todavía había religiones y ciudades en manos musulmanas, sino también de la religión cristiana que, desde los orígenes del cristianismo, era parte de la identidad española de la época. Si se admite la consideración, en aquella época, ser español significaba estar de parte del rey y de la religión del rey, que era la cristiana católica. Lo contrario, se puede inferir, era estar de parte de una cultura y de una religión, la musulmana, que aunque
dominó 8 siglos, la España del siglo de 11, 12 y anteriores, claro está. ¿Y acaso de hoy jamás admitiría? Vamos a ver que he tenido un salto de lectura. Se puede inferir que estar de parte de una cultura y de una religión no cristiana, en este caso la musulmana, que dominó durante 8 siglos, podía, digamos, esta concepción, digamos, de no estar de acuerdo con la religión del rey o la religión de España, la cristiana, aún en nuestros días hay quien coquetea con, como los antiguos adversarios dominadores, o sea, con la religión de los antiguos adversarios y dominadores de la península ibérica. Algunos rasgos generales que he podido detectar del Neo Cid son algunos rasgos estadísticos. Por ejemplo, se menciona 103 veces el nombre de Dios. El de María, la Virgen María, directa o indirectamente 20 veces. El de San Pedro, el apóstol, 14 veces. La palabra cielo aparece 14 veces y su equivalente, lo alto, 6 veces. Señor, referido al nombre de Dios, aparece 8 veces. Todos los santos, 8 veces. Apóstol Santiago, 5 veces. Los datos estadísticos, como todos sabemos, solo sirven como indicativos de algo más profundo. Revelan, a mi entender, una tendencia o ciertos patrones que dan lugar a una formulación teórica o incluso para constatar una realidad subyacente. Pues bien, dichos datos retratan de alguna manera el espíritu de la época medieval. Esto es, de un periodo en el cual la sociedad pensaba y sentía en clave religiosa, sea esta cristiana o musulmana. También estaba la presencia de los judíos. Recuérdese que la impronta de 800 años de dominación de los musulmanes marcó profundamente el territorio español. Voy a enumerar, solo a enunciar, tengo más datos incluidos en esta parte, pero solamente voy a enunciar que hay algunos rasgos que podríamos considerar eminentemente religiosos o teológicos. Por ejemplo, hay numerosas invocaciones religiosas, como por ejemplo, antes de ir al destierro, gracias a ti, Señor, Padre, que estás en lo alto, para infundir valor en sus hombres antes de ir a una contienda, en el nombre del Creador y del apóstol Santiago, heridlos, caballeros, con ganas y con gran voluntad, pues yo soy Ruy Díaz, para agradecer a Dios y pedir protección a la Santísima Virgen. A ti te lo agradezco, Dios, que cielo y tierra guías, protéjanme tus virtudes, gloriosa Santa María. Y hay otras invocaciones como para expresar confianza en Dios, en la Santísima Virgen María, etc. Hay devociones como denota, por ejemplo, el nombre de santos católicos a personas, a pueblos, a ciudades, etc. Entonces, también se alude a los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el sacramento de la confesión, que en aquella época se hablaba de la soltura, ¿no? De la absolución de los pecados, se empleaba este término, soltar, ¿no? La soltura de los pecados. Llama poderosamente la atención eso. También hay otros rasgos propiamente cristianos católicos, como era el rezo de la liturgia de las horas en sus diferentes tiempos, maitines, laudes, vísperas, etc. Pero sobre todo maitines. Tengo citas sobre eso, tal vez en el bloque de preguntas la podríamos retomar. También aparecen las nuevas milicias cruzadas con el Papa Urbano II, San Bernardo, adquirieron
digamos, auge de las cruzadas y por tanto las órdenes militares, sobre todo la templaria, compuesta por monjes soldados. Dicha orden, la templaria, estaba dividida en tres categorías: legos, caballeros y clérigos. Vale decir que las cruzadas unían la espada y la cruz. En aquella época era de buen cristiano embarcarse en una cruzada. Hoy esto naturalmente nos parece una locura, pero el espíritu de la época iba por ahí. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es parte de una concepción religiosa que había permeado el estamento militar. El campeador no podía ser sino un alto mando, noble, obediente al rey y cristiano por convicción. Los monasterios, que aparece también en el Mio Cid, eran centros de cultura y de trabajo. Uno de los momentos emblemáticos de la dimensión religiosa del poema Cantar del Mio Cid lo hallamos en el poema Llegada del Mio Cid a la casa de San Pedro de Cardeña, en el cantar número 1, a partir del numeral 14, 235 en adelante. El Cid llega a la abadía de esta localidad y entabla una conversación fluida con el abad. Cabe indicar que las abadías eran centros de cultura, ciencia y saber. Considero que todavía en nuestros días se puede decir que lo son, aunque de otra manera. Los reyes y nobles solían acudir a estos centros que eran focos de luz y civilización por su piedad, testimonio y trabajo incansable. Las abadías eran un símbolo de piedad, culto, estudio, meditación y contemplación. Pues bien, el Cid confía en el abad, por tanto, en la seguridad de la abadía, que era una pequeña fortaleza, para custodiar y proteger a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas, que eran todavía pequeñas, menores de edad, Elvira y Sol. En resumidas cuentas, el campeador es un héroe con una profunda sensibilidad religiosa, una fe natural, si se quiere, pero sincera. También hay otro pasaje muy importante que considero el credo de doña Jimena. Solamente aludo a él, no lo voy a leer, pero lo sugiero. Es el cantar número 1, a partir del numeral 18, los versículos 325-375, en el que, a mi juicio, mejor se resume el aspecto religioso cristiano del poema épico Cantar del Mio Cid. En dicha pieza se cuenta cómo el Cid y doña Jimena van a la Santa Misa muy de mañana. En la oración recita con piedad el credo cristiano, siguiendo un orden cronológico. Por una parte aclama a Dios como creador de los astros y de los seres vivientes. Luego proclama el misterio de la encarnación de Jesucristo y todo lo referente a su nacimiento. Después da un salto cualitativo al rememorar elementos bíblicos de los profetas del Antiguo Testamento del pueblo hebreo. Nuevamente retoma el relato de las bodas de Caná, donde Jesús hizo un signo milagroso importante. También alude al milagro de la multiplicación de los panes, a la resurrección de Lázaro. Luego continúa con la pasión y muerte de Cristo en el monte Calvario, la resurrección de entre los muertos, y culmina su oración refiriéndose a San Pedro, un nombre emblemático por estar relacionado tanto con la figura del apóstol, centro de comunión y centralidad de la fe católica, como con el nombre del Papa, sucesor de San Pedro. Finalmente, concluyo diciendo que también hay otro párrafo importante en el cantar primero, a partir del numeral 405-411, donde el ángel Gabriel se le aparece al Cid. El Cid en un sueño tiene la visión del ángel Gabriel. Y esta aparición solamente se le da, digámoslo así, en los grandes santos. Acontece solamente cuando el creyente es eminentemente un escogido de Dios,
un llamado de Dios para una misión extraordinaria y especial en medio de los hombres. Podría leer el párrafo, pero lo dejo también para la parte de las preguntas y diálogo. Y la conclusión, 2 párrafitos solamente para decir la importancia de la religión monoteísta en el pueblo ibérico durante el periodo medieval es incuestionable. Esa impronta, como no podía ser de otra manera, también está en el Cantar del Mio Cid. La cuestión religiosa comprende lo cristiano y lo musulmán. ¿Y acaso ahí nuestro historiador Alberto Pérez nos podría decir, ¿no?, la influencia de los judíos, del judaísmo en esta época? La fenomenología religiosa se entreteje con diferentes elementos, a saber, la reforma de la iglesia, las cruzadas y la reconquista. Es en ese medio ambiente jalonado por la legión que el Cid cobra las dimensiones de héroe. Este combate por una cultura y una sociedad ideal de inspiración cristiana en oposición a la musulmana, que era vista como enemiga o, si se prefiere, como una amenaza. Dios es un protector en la adversidad, una fortaleza que les asegura la protección y una guía divina en los malos y en los buenos tiempos. De los labios del Cid campeador salen palabras de gratitud, de súplica y alabanza a Dios. El Cantar del Mio Cid tiene como telón de fondo lo religioso y las vivencias del pueblo cristiano de la época. El Cid posee un sentimiento religioso, una experiencia cristiana de la fe que nadie le puede negar. En fin, el alma del Cid resume a un mismo tiempo la ortodoxia, por cuanto es católico de la religión de San Pedro, la piedad por el culto y la celebración de los sacramentos, y la devoción de los santos por la fe a los santos y la fe en Jesucristo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Gracias por tu intervención. Muy interesante también. Y bueno, vamos a tener un par de minutos, ya que nos hemos extendido bastante, para si alguien quiere hacer un comentario o pregunta sobre lo que hemos presentado acá. Y también aprovecho para agradecer a las personas que están conectadas, que están mirando, escuchando el programa en vivo. Gracias por hacerlo. Y a los que se lo verán más adelante, los que lo verán después. Si alguien tiene algún comentario o pregunta. Tengo una pregunta. Creo, Alberto, que malentendí, pero señalaste que los visigodos poblaron a León. ¿Es lo que dijiste? Abre el micrófono. Sí, ahora. Ya está abierto, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, es un malentendido. Los visigodos vinieron a la península ibérica después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, en ese momento no estamos hablando del Reino de León todavía. No. Los visigodos vinieron posteriormente a ocupar el espacio de Roma. Y cuando el rey Recaredo, que era el rey que llamó la atención porque se convirtió al catolicismo, vino a hacerlo para que su corona tuviese la legitimidad otorgada por la Iglesia. Es importantísimo no olvidarnos de que, si bien Roma fue saqueada y destruida, las instituciones romanas permanecieron por inercia, y una de ellas, concretamente la Iglesia, siguió organizada, y gracias a eso se pudo conservar la herencia del Imperio Romano, ¿no? Acordémonos que los romanos trajeron su propio lenguaje, que es el latín, y en España lo que empezamos a hablar fue un latín mal hablado,
y en todo momento la Iglesia permaneció en su posición y hasta Napoleón Bonaparte, cuando se quiso coronar emperador, se sometió a que se lo coronase el Papa. Y a última hora hizo aquel gesto de arrebatarle la corona al Papa y ponérsela él mismo, dando a entender de que no, tú a mí no me coronas, me corono yo por mis méritos. Pero los reyes siempre buscaron el beneplácito de la Iglesia. Y eso, los visigodos quedaron atrás. Lo que sí reclamaban don Pelayo y todos los príncipes después, durante la época de la conquista, es que ellos eran herederos de la monarquía visigoda. Fue la única que tenía esa legitimidad porque Recaredo se había convertido al catolicismo. Es decir, Muchas sí. gracias. Sí, hay que decir, ¿no?, que en realidad es que el rey se veía como la figura de Dios en la tierra, que era escogido por él. Por tanto, pues todos se sometían al decreto del rey sin ningún problema. Y esto, naturalmente, todo el simbolismo que hay en el poder del rey para otorgarle ya el perdón definitivo al Cid, ¿verdad? Es muy interesante que lo hacen precisamente a orillas del río Tajo, donde hay ahí también una conexión con el asunto del agua, lavando, ¿no?, todo, y del bautismo, por decirlo así, que ahora vuelve a renacer el Cid de nuevo. Mucho simbolismo ahí involucrado entre la relación del rey y de este rey Alfonso VI y este héroe, ¿no?, que construyen los españoles en una inmediatez histórica, porque como sabemos muy bien, los héroes de la épica tradicional estaban insertados en un pasado muy remoto, a diferencia de este sí, que era un personaje, ¿no?, histórico de la vida prácticamente de la actualidad, vamos a decir, de la época. Entonces, de manera que ahí se establece una gran diferencia entre esta épica española y la épica tradicional, pero siempre con la figura del rey, ¿no?, vista como la de el representante de Dios en la tierra y escogido por él y demás. Sí, y yo añadiría también que la pirámide de la sociedad medieval, ese 2% que llegó hasta la Revolución Francesa en 1789, el 2% de la población estaba compuesta del clero y de la nobleza. El resto eran unos cuantos burgueses y el resto eran siervos. Y el contraste que hay con esta época de Castilla en ese momento es que esas Villafrancas y esas Villanuevas generaban individuos con cierta movilidad social hacia arriba. El Cid ciertamente era uno de ellos. Eso es un detalle muy interesante, ¿no? Que fue parte de esa nobleza naciente. Sí. De Castilla. O sea, Sí, sí. Me gustaría... Importante el concepto del castellano antiguo, ¿no? Fixos de algo, fidalgo, o sea, sí, hijos de algo. Pero esa nobleza también, que la nobleza tradicional estaba naturalmente en pugna, que no quería naturalmente por intereses creados aceptarla. Por eso es que los infantes de Carrión no toman ese matrimonio con las hijas del Cid como un matrimonio válido, porque no estaban en el mismo estamento social, y por eso es que ellos hacen la gran burla, ¿no? Era una protesta, ¿no?, ante esa emergente nueva clase social que surgía, podemos decirlo. Bueno, señores, ¿que alguien más va a decir algo más? Quería preguntarle al licenciado Alberto, que es historiador, a partir de qué momento la diáspora de los judíos empezó a influir en el suelo ibérico, en el suelo español de la época, y si coincidió con el momento histórico del Miocid. ¿Será posible que nos dé una respuesta? Sí, el problema que tenían, el problema moral, diría yo, los reyes católicos cuando decidieron expulsar a los judíos, es que
realmente los judíos, los sefardítas españoles, eran más españoles que los mismos reyes que tenían, ¿no? Los reyes españoles trataban o trazaban su origen precisamente en los visigodos. Y los judíos españoles trazan su origen en España a la destrucción del templo de Jerusalén, y que al ser dispersos por el mundo, las legiones romanas los trajeron como auxiliares de impedimenta. La impedimenta quiere decir los carros de bueyes que van a traer armas, van a traer comida, van a traer ropa que le va a hacer falta a la tropa. Y ellos van a quedarse en España, y lo que va a suceder es que, como la Iglesia le puso límite en cuanto a la posesión de tierra, los judíos quedaron supeditados a las artes liberales, es decir, todos sabían leer y escribir por lo general, eran médicos, eran contables, eran traductores, y entonces las casas reales a menudo, dado que el dinero era considerado una cosa sucia y enriquecerse era fruto del demonio, pues encargaban a los judíos la recolección de impuestos. Además, los judíos eran capaces de adelantarles dinero al rey para sus necesidades a cambio de poder llevar ellos la recaudación fiscal. Y de ahí vienen los trastornos y en toda Europa, no solo en España, que tuvo la comunidad judía a través del tiempo, ¿no? Es decir, que los judíos en España son muy, muy, muy anteriores, ¿no? Más, conforme Santiago se dice que vino a ser enterrado en Galicia, hasta se pudiera decir que si Jesús hubiera escapado, hubiera venido a España con los romanos, porque aquí se estaría mucho mejor, claro. Eso está muy implícito en el asunto de todo lo que se teje con el camino de Santiago y con el Santo Sepulcro en Santiago. Pero yo quería también decir algo, y es que dentro del cantar a los judíos que están representados ahí por Raquel y Vidas, lo que se le da es el rol de precisamente lo que tú acabas de decir, el asunto de las finanzas. Es decir, ellos son los que financian la guerra santa esa que él sí emprende, cuando ya van y le hacen el trueque de darle aquellas arcas que se la llenan de arena, y ellos creen que es un gran botín, que es el gran tesoro del Cid que le han dejado ahí, y le dan el dinero que le solicitan para poder llevar a cabo la empresa. De modo que es muy interesante ese punto, tenerlo en cuenta, que dentro del cantar, ¿verdad? A los judíos, el judaísmo contribuye para que esa guerra santa el Cid la pudiese llevar a gran término. Yeah. Y además claro, las raíces del antisemitismo van precisamente a través de la Edad Media, e incluso hay un verbo que se usa en el campo en Galicia, es el verbo xudiar. Xudiar significa sacrificar a alguien, martirizar, y claro, tiene ciertamente una connotación negativa del judaísmo. Obviamente, hoy en día no se escucha ese verbo y permanece en rincones que apenas se oye, ¿no? Pero es cosa del pasado, un pasado remoto, pero que estaba ahí. Sí. Excelente, gracias, me encanta. De ahí viene esa idea del judío con sangre que no es sangre limpia, ¿no? No. Se considera por la cuestión de ser necesariamente los de las finanzas. O sea, tenemos esa idea. Y uno de los judíos más importantes, Abraham Señor, que fue, no, ya Alberto ya me dice que sí. Sí. O sea, hay que ir a buscar la historia de Abraham Señor para uno poder entender precisamente todo ese engranaje y toda esa participación de los judíos, la presencia judía en España. Precisamente estaba yo antes del programa mirando
una conferencia que veo todos los domingos, porque pertenezco a la Alianza de Séfara, y estaban hablando de los judíos italianos, pero todos estos judíos salieron de España, salieron de Toledo, muchos forzados, desterrados y otros voluntariamente. Y cuando le preguntaban a ellos, pero ¿de dónde vienen? Venimos de España, somos españoles, o sea, eso así se consideraba. Los nombres, entonces hablaron de los nombres, por ejemplo, el nombre Aiello es un nombre judío, pero es una palabra ladina. Son judíos españoles. Yo no conozco ningún hispano, a menos que sea argentino, que tenga ese nombre, Aiello, pero he tenido cantidad de estudiantes con ese apellido. O sea, ahora hago la conexión. O sea, es muy interesante saber eso, pero definitivamente la presencia judía en España data yo creo que desde los inicios del mundo. El año 44, ¿no? La destrucción de Jerusalén. Algo así. Señoras y señores, déjenme decirle que yo creo que hemos tenido una tarde muy espléndida, muy interesante. Poner los ojos otra vez en el cantar de mi sí, es muy gratificante para mí, y sé que lo ha sido para ustedes y para las personas que nos están escuchando y que van a ver este programa más adelante. Solamente quiero decir que, en síntesis, estamos muy agradecidos de haber podido ofrecer esta charla, este diálogo polifónico alrededor de una obra tan importante como el Cantar de mi sí, que no podemos olvidar que es el texto que se encuentra de la Edad Media, que aparece prácticamente completo, aparte de esos primeros versos de la primera página que nos encontraron. Durante la Edad Media es un texto fundamental para entender, ¿no? Además, la lengua, el germen, ¿no? De nuestra lengua española. Y hay que decir también que siempre es grato volver a beber, a leer y a releer, porque cuanto más uno lee este tipo de obras, tienen la fascinación de que uno encuentra cosas nuevas, se interesa por otros aspectos, y que eso realmente es sumamente lo que deja por sentado, canonizada a una obra en el marco de la literatura. Gracias a cada uno de ustedes que se tomaron su tiempo para hacer sus trabajos de investigación y para compartirlo aquí en este espacio de polifonía literaria, pedagógica y artística. Gracias a nuestro público. Recordarles que tenemos otra cita el mes que entra, que será también el 27 de marzo. Y bueno, vamos a cerrar el programa diciendo que estamos apostando por la paz del mundo y que los hermanos ucranianos estén con un mejor mañana, y que estos conflictos belicosos se resuelvan de la mejor manera posible y cuanto antes, para que no sigan habiendo más desterrados, sufriendo y fragmentados por su familia debido a este conflicto que ya lo ha hecho, que ha dejado a los padres de un lado y los hijos del otro, y en fin. Nada, decir que siempre estamos aquí contentos de compartir este tipo de diálogo con todos ustedes. Así que sin más, señores, hasta el 27 de marzo, donde nos volveremos a reencontrar para continuar otro diálogo polifónico que esperamos sea de su agrado. Gracias. Bye bye. Gracias. Dios. Bye. Chao. A portarse bien ustedes en lo que queda del domingo, ¿oyeron? A dormir. A dormir. No, hay todavía hay que disfrutar lo que queda de la tarde y de la noche, que ya mañana es lunes y ya sabemos lo que nos espera. Bye bye. Bye bye. Chao.